Estuve hace un tiempo buscando por curiosidad cuáles podrían ser animes para iniciarse en el medio y me sorprendí de que hubiera gente recomendando algunos animes como Dragon Ball o incluso buenos animes pero que no considero muy precisos para gente que nunca antes haya visto anime. Ya sabemos que este medio tiene su propia idiosincrasia y para disfrutar de grandes obras todo depende también de cuán abierta esté la persona, pero en general he querido hacer una lista para aquellos que se quieran iniciar sin haber tenido ningún contacto previo con el anime más allá de series infantiles. Así que estos son para mí los 10 mejores animes para principiantes. Lo primero que quiero aclarar es que no es un top, es una lista ordenada según como me ha venido en gana. Lo segundo es que quería meter cierta variedad, aunque he evitado claramente ciertos caminos. Y lo tercero es que solo he metido series y solo las que haya visto, claro. Para los que seáis otakus consagrados seguramente conozcáis y hayáis visto todas las series de la lista, pero para los que no, preparaos para una buena dosis de animes de calidad. Cuenta la leyenda que cada 100 años aparece en un punto concreto de la galaxia un fan del anime que todavía no ha visto Death Note, pero creo que algo así no puede ser real. Tal es la fama de este anime que voy a ser breve. Un dios de la muerte deja caer en el mundo humano una Death Note, un cuaderno con el que matar a la persona cuyo nombre escribas en él. Lo recoge Light Yagami, un estudiante modelo, y empieza a probarlo con criminales. Su soberbia pronto le hace creerse una especie de mesías y empieza una carrera de estrategias con el mayor detective mundial, L, que buscará detenerlo como sea. 37 episodios en los que verás como los dos personajes más inteligentes que has conocido nunca trazan y ejecutan sus planes usando la vida como tablero de ajedrez. Y casi lo mismo que Death Note se aplica con Shingeki no Kyojin y por eso también quiero ser breve. Dudo mucho que estéis viendo un vídeo de anime en YouTube por voluntad propia y no hayas visto ni Death Note ni Shingeki, pero precisamente por eso no sería justo no incluirlas en una lista así. Desde hace 100 años los humanos han vivido apresados por el miedo a unas criaturas enormes llamadas titanes, recluidos en un reino amurallado, hasta que un día el titán colosal y el titán acorazado aparecen para abrir un agujero en uno de los muros, causando así el caos y llevando a nuestro protagonista a querer llevar a cabo su venganza, cueste lo que cueste. Y si por algún casual no has visto Shingeki, he de decir que es quizás la más larga de la lista y eso podría ser un punto en contra, pero te aseguro que su ritmo y su construcción del misterio harán que la trama vuele manteniéndote pegado a la pantalla. Una serie que va creando misterios y dudas a medida que avanza para ir cerrando de manera magistral, llena de cliffhangers que te harán saltar al siguiente episodio de inmediato y un nivel de producción muy por encima de la media. La animación, las voces y la memorable banda sonora contribuirán en gran parte a que el visionado de estos más de 80 capítulos sepa una serie de 12. Al principio del vídeo hablaba de series para aquellos acostumbrados a Occidente y qué mejor que un western para servir de ejemplo, un western espacial de hecho, Cowboy Bebop. En un futuro en el que la humanidad se ha expandido por la galaxia, Spike Spiegel y Jet Black ejercen de cazarrecompensas viviendo en su nave espacial Bebop. Pronto se unirán a ellos Faye, Ed y Aang en una aventura espacial con bastante sentido del humor, pero todos sus personajes tienen su historia y su drama pasado, y Spike tiene un pasado que sufre como carga. Mientras sus fantasmas le persiguen deberá elegir si vivir una nueva vida con sus nuevos amigos o enfrentarse a sus heridas del pasado. Una historia con personajes increíbles bajo una dirección digna de llamarse cine, la serie que me hizo darme cuenta de que me encantaría usar el medio audiovisual para transmitir historias, nada menos. Bañado por una magistral banda sonora que combina sonidos del soul y el jazz, la serie nos presenta una narrativa y una estética clásica del space western, con escenarios, vestimentas y maquinarias retrofuturistas y temas sobre la libertad y la venganza con grandes escenas de acción bien coreografiadas y un épico final como colofón. Y que no os asuste que sea animación noventera porque os aseguro que visualmente es mejor que muchos animes actuales. Y pasamos de un género occidental a otro, pasamos de los westerns al cine de gangsters con 91 Days, esta historia de venganza sobre un niño que ve desde la rendija del armario en el que se esconde cómo su familia es asesinada por la mafia italoamericana. Años después, Angelo, o Abilio como se hace llamar ahora, encuentra la oportunidad de infiltrarse en la familia responsable de la tragedia e iniciar su camino de venganza. Claramente influenciada por los grandes referentes del género, esta serie corta y cerrada desplegará sus escenas de acción cruda durante los años 20 en Estados Unidos, o un país ficticio similar. Quizás no es la más conocida ni la más popular de la lista, pero aquellos no versados en el anime se encontrarán con una serie que pasa como un suspiro, alejada de estereotipos japoneses y un buen primer contacto con series del medio.
Nos salimos de las series de época para viajar aproximadamente a principios del siglo XI y nos movemos del nuevo continente al viejo para seguir las sagas nórdicas vikingas con Vinland Saga. Thorfinn es un niño que vive en la fría Islandia y creció oyendo historias sobre continentes prósperos más allá del mar. Un día es testigo de cómo su padre, un legendario Joms vikingo, es asesinado por un grupo de vikingos. Thorfinn termina viviendo bajo el amparo de esta gente al mismo tiempo que sueña con vengarse de ellos e intenta sobrevivir llevando una vida de mercenario como los demás. Entre todo esto se junta la guerra entre Dinamarca e Inglaterra y seremos testigos a lo largo de, por ahora, 2 temporadas de una magnífica evolución de personaje y una filosofía de vida que contrasta con el mundo que le rodea. Nos metemos de lleno en la época dorada de los vikingos para ver cómo esta serie incluso toma referencias de personas o incluso acontecimientos reales. Una primera temporada llena de acción y dolor, una secuela que no te dejará indiferente y una expectativa de cumplir el sueño que Thorfinn encontró de niño, llegar a la legendaria Vinland. Y lo cierto es que dudé bastante en meter series inacabadas, pero bueno, así entráis al anime y ya os quedáis un tiempo esperando su continuación. Otra serie bastante alejada de los estereotipos y con una gran producción que gustará tanto a novatos como a veteranos del anime. Otra serie inacabada y la más reciente de la lista es Sous no Frieren. Ya hemos pasado por The Mandalorian, El Padrino, Vikingos y ahora toca El Señor de los Anillos. El grupo conformado por un caballero humano, un clérigo, un enano y una maga elfa vencieron al rey demonio tras un viaje de 10 años y cesaron el yugo que sufría el continente por los demonios, convirtiéndose en héroes. Años más tarde el héroe Himmel ha muerto y Frieren, que como elfa tiene una vida muchísimo más larga que otras razas, se da cuenta de lo que ha perdido y de lo diferente que se ve la vida desde longevidades diferentes. Preocupada por no poder vivir el viaje y las relaciones con la misma intensidad que los humanos, reemprende el viaje que hizo antaño, pero con jóvenes acompañantes. Ahora se dirige al norte, a la Tierra de las Almas, a decirle lo que siente al espíritu de Himmel. Sin la amenaza de un rey demonio al que derrotar, Frieren volverá a andar el recorrido otrora caminado, recordando momentos que nos transmitirán la importancia del viaje y del legado que dejamos en él. De momento, solo una temporada de una gran historia que audiovisualmente fue perfecta. El anime con mejor animación de la lista de largo y es un peligro para principiantes porque este no es para nada el estándar, es una excepción sobresaliente. Con un estilo visual precioso como admirar un cuadro en movimiento y una banda sonora que desprende la esencia del viaje de fantasía medieval como pocas, Sous no Frieren te mete en un mundo tan bien construido que te dan ganas de conocer, con grandes personajes con los que aprender mucho y el arquetipo de una clásica historia vista desde un prisma diferente y original. Otra serie con una dirección preciosa que ya puede pasarse un episodio entero de compras por la ciudad o ser una escena de paseo en un carromato que te quedarás prendado de su magia. Y si Frieren es un cuadro en movimiento, Great Pretender no se queda atrás. En estilo visual, digo, en animación es imposible no quedarse atrás con Frieren. La historia nos lleva a la de Makoto Edamura, que por cuestiones de la vida ha acabado llevando una vida de estafador para ganarse la vida. Después de aparentemente estafar a un turista, descubre que ha sido él el engañado y ahora debe huir de la policía. Finalmente acaba junto a ese supuesto turista, Laurent, un gran estafador a cuyo equipo se une para retarle y participando en los golpes del equipo, sus habilidades de engaño se ponen a prueba continuamente. Una serie original y cerrada bajo la dirección del mismo director que 91 Days, de un estilo parecido a Cowboy Bebop en cuanto a contar pequeñas historias autoconclusivas unidas por un hilo principal, tiene un aroma similar en cuanto a personajes. Un elenco principal corto pero variado, actuando al margen de la ley con personalidades marcadas y un trasfondo que iremos conociendo para acercarnos a la dura vida que ha llevado a cada personaje a estar donde está. Una serie con mucho humor, con cierta acción y por supuesto, al ser una serie de engaños y estafas, esperad algunos giros hasta llegar a un magnífico final. La banda sonora tiene algunas piezas preciosas, pero para precioso el apartado visual, como admirar un cuadro pintado con acuarela. Death Parade es otra serie de historias autoconclusivas, más cortas incluso que Great Pretender y con un hilo conductor algo más difuso. El planteamiento es tan simple como original. Tras la muerte, el cielo o el infierno aguardan las almas de muchos humanos, pero hay ciertos casos en los que 2 personas mueren al mismo tiempo y son llevados a una especie de bar en el limbo. Aquí el bartender se encarga de hacer a la pareja jugar a unos juegos con un revés macabro, durante los cuales irá saliendo la naturaleza de cada cliente, y Bekim, el bartender, hace de árbitro para enviar a una de las
las dos personas al vacío y a otra a la reencarnación. Sin embargo, nosotros acompañaremos a Chiyuki, una chica con amnesia que empezará a trabajar con Dekim con el fin de recuperar sus recuerdos sobre quién es y qué hace allí. Este es un estilo bastante diferente al resto de animes de la lista, serie corta, una vez más totalmente cerrada y totalmente accesible a cualquier principiante en el anime, con una profunda reflexión sobre la moral, el bien y el mal y el significado de la vida y la muerte, que nos invita a tener una pequeña reflexión con cada caso que juzgamos. Salvo los flashbacks de los clientes, todo sucede en una misma ubicación, las instalaciones del King Dekim, pero esta serie tiene el poder de unos buenos diálogos y de un diseño del escenario espectacular. Bueno, sí, ¿y quién no disfrutaría de su opening? Cambiando casi totalmente de tercio pero sin abandonar la profundidad narrativa y los temas reflexivos, nos encontramos a Psycho Pass, anime que combina estilos y géneros ya vistos en esta lista, como lo son la acción, el género policial y la ciencia ficción. En el siglo XXII se ha desarrollado un nuevo sistema para ayudar a los cuerpos de justicia y seguridad de Japón, el sistema civil. Su objetivo es poder determinar la maldad de los ciudadanos detectando sus niveles de criminalidad incluso antes de cometer los crímenes, para poder prevenirlos, y la policía utiliza en el día a día esta tecnología. Sin embargo, ¿qué pasa cuando te encuentras con una persona que no presenta ningún signo de criminalidad tras cometer un crimen? Akane Tsunemori es una joven que entra a la policía para acabar descubriendo que los juicios del sistema civil no son tan perfectos y que quizás es un sistema corrupto. Junto a Death Note, quizás la serie policial por excelencia, que plantea desde su premisa un debate sobre la maldad humana, la criminalidad y los juicios de valor de la sociedad. Una historia intensa y adictiva, con sobre todo un trío de personajes increíblemente dinámico que nos va a dar interacciones llenas de acción y giros. Es cierto que tiene 3 temporadas, pero aunque las secuelas siguen la historia, realmente son historias independientes y puedes dar por finalizada la historia en la primera temporada, que además cierra con un increíble final. Por último, necesitaba poner una serie algo más cercana a la vida cotidiana, por eso ocupa este puesto Anohimi Tahana no Namae wo Boku tachi wa Mada Shiranai, pero no os asustéis que la encontraréis como Anohana. Jinta vive tranquilamente en su casa sin asistir a clase ni relacionarse apenas con el mundo. Un caluroso día de verano recibe la visita de su amiga de la infancia Menma, que empieza a molestarle para que le haga caso y cumpla su deseo que ya tenía olvidado, con el detalle de que Menma murió hace unos cuantos años. Tras comprobar que no es una alucinación causada por el calor sino el fantasma de su amiga, Jinta tendrá que reunir a aquel grupo de amigos que acabó separándose a raíz del trágico accidente y descubrir cuál era el deseo de Menma para lograr que cruce al más allá, afrontando el dolor que tenían guardado. Quizás no sea una obra maestra, pero si queréis una serie que cumpla con creces en todos sus apartados, Anohana lo hace bastante bien. Tiene una banda sonora preciosa, una animación muy bonita, un apartado artístico muy cuidado y alegre, un elenco de personajes pequeño construyendo así en tan poco tiempo sinergias perfectas entre ellos y por supuesto un desarrollo que nos hará enfrentarnos a mucho dolor. Obviando el hecho de que trate del fantasma de una niña muerta, todo lo demás es bastante realista en cuanto a relaciones y comportamientos de sus personajes principales. Se siente verdaderamente como un grupo de amigos que tuvo un problema hace años y del cual no han hablado por el sufrimiento que les provoca. Y ojo, que también tiene momentos alegres y muy simpáticos, pero a la hora de la verdad, más os vale tener preparado el paquete de pañuelos. Y hasta aquí he llegado esta lista y soy consciente de que he dejado fuera muchísimos candidatos, pero es que solo quería incluir 10. Algunos no han entrado o bien porque no se ajustaban del todo a lo que buscaba o por variar un poco o simplemente me los guardo para una segunda parte. Hay series que yo considero obras maestras pero que quizás no son tan fáciles de ver para principiantes en el anime. Así que si queréis una segunda parte, dadle apoyo a este vídeo y comentad cuáles creéis que merecen estar en esa futura secuela de la lista. Creo que unos 30 likes para ponerme a trabajar en el próximo vídeo estaría bien. Y si eres nuevo en el anime y alguna serie de la lista te ha llamado la atención, no dudes en suscribirte, que aquí encontrarás una buena cantidad de recomendaciones. Sígueme en redes sociales para estar en contacto conmigo y hasta la próxima.